Aquí estamos, como todas las mañanas. Esta mañana también tiene que ver con el Día de la Primavera, el Día de la Juventud. Felicitaciones, buen día para todos. Felicitaciones, buen día, querido Blas, ¿cómo le va? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenos días. Saludos también a todos los compañeros y principalmente a todos los televidentes de esta mañana. La Iglesia Católica y el país, en gran parte, está celebrando un día muy especial. Llegaron esta madrugada los restos, la reliquia, digo bien. Llegó la reliquia de Chiquitunga esta mañana al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, así como estaba previsto, Blas. Sí, una llegada bastante aguardada. Por supuesto, estuvimos con todos los compañeros en el aeropuerto siguiendo paso a paso todos los detalles. Esto ya en instantes vamos a estar con los compañeros también informando la continuidad de todo esto. Temprano llegaron los restos y estaba escuchando también un poco la historia en Infobaes tempranito, Carlos. Bastante interesante. ¿Qué contó el doctor Helio? El doctor Helio. Le falta un milagro, sí, para que pueda ser ya considerada santa. Y Monseñor Edmundo Valenzuela hablaba del caso Sabam, también, el joven del accidente, que podría ser uno de los milagros de Chiquitunga. Que es el que le falta. Sí, señor, para ser santificada. Es cierto. Bueno, esto tiene que ver entonces con las reliquias de Chiquitunga. En un ratito vamos a estar con los compañeros, con Denis y con Emanuel. En un ratito nada más, pero quiero contarles antes esto que tiene que ver con el estado del tiempo y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ayer un calor pero terrible, llegó a 40 grados a la siesta, Blas, insoportable. En algunos lugares del departamento central, en San Lorenzo, por ejemplo, esos termómetros que tenés en la vía pública te marcaban 43. Por ejemplo. Y fíjense lo que tenemos hoy. La temperatura hoy, martes 21 de septiembre, en coincidencia con el inicio de la primavera, muy agradable, 20 grados temperatura del momento. Se habla de una jornada cálida fresca, con cielo mayormente nublado, con vientos moderados del sur. Se anuncian precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Y el pronóstico extendido para la semana también nos muestran jornadas relativamente agradables. Mañana la mínima será de 16 grados y una máxima de 28. Para el jueves se estima como mínima una temperatura de 18 grados y una máxima de 25 con eventuales caídas de lluvia. Para el viernes 16 como mínima, 27 como máxima. Y para el día sábado nuevamente la temperatura podría ir en un paulatino ascenso, como una máxima de 30 grados y una mínima de 17 grados. Una semana por demás agradable, con temperaturas que no superarían los 30 grados en este arranque de la primavera en nuestro país. Feliz Día de la Primavera, don Carlos. Muchísimas gracias, muy amable. Muy amable. No, lo que quería decir también, que tenemos después un tema que queremos compartir. Es muy preocupante la situación del nivel de los ríos de nuestro país y genera un perjuicio tremendo. Muchos consideraban que esto se podía restablecer a partir del mes de septiembre, pero ya pasó la primera quincena de septiembre y los problemas continúan y con muchas complicaciones. El año pasado, en el mes de octubre del año pasado, tras 51 años, se consiguió el récord de bajante de 51 por debajo del cero hídrico. Ahora estamos a 2 centímetros de superar esa bajante histórica. Estamos nada más que a 2 centímetros. Está bastante preocupante y muy acuciante, no solo en términos de la bajante, sino también esto afecta y golpea duramente a la economía. Sí, señor. Bueno, vamos a ir a Denis, ¿verdad? Hola, Denis, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para Blas, para toda la teleaudiencia de Mega TV, ya desde la misa, que ya la parte final de la celebración eucarística, los restos, las reliquias, mejor dicho, de María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga. Vemos a muchos feligreses devotos a la Beata Paraguaya que llegaron hasta aquí, hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi, y prácticamente todos los mensajes fueron dirigidos principalmente a los jóvenes, Carlos Blas. En este caso, primero lo escuchábamos al Monseñor Edmundo Valenzuela, por ejemplo, con ese mensaje de felicidad por la llegada de las reliquias
de Chiquitunga. Luego escuchábamos al representante de la Santa Sede leyendo una carta del Papa Francisco dirigida al Paraguay y por supuesto también con un mensaje para los jóvenes. Y por último, la intervención de Monseñor Alberto Martínez, justamente exhortando a toda la juventud paraguaya a que no decaiga ante las adversidades, a que siga para adelante, también haciendo un paralelismo con la frase del Papa Francisco: hagan lío. Decía entonces que también los jóvenes sigan de esa manera ante cualquier injusticia. Estamos, como decíamos, en la parte final de esta celebración eucarística, con una presencia de muchos feligreses e incluso autoridades del Poder Ejecutivo, como estamos viendo también en imágenes, y luego ya con el recorrido que van a hacer para llegar hasta la Asunción, con la salvedad que con estas dos urnas, una va a estar recorriendo el Paraguay como así lo quiso la verdad Chiquitunga, Carlos y Blas. Hay que decir, Denis, que Chiquitunga falleció a los 34 años, muy joven. Muy joven. Sí. Muy joven, más conocida como María Felicia Guyari Echeverría, nació en Villarrica, más conocida como Chiquitunga. Dicen que fue una mujer que llevó una vida de santidad desde su juventud. Su sencillez, entrega y amor hacia los demás quedaron impregnados en la mente de aquellos que la conocieron. Adoptó el nombre de María Felicia de Jesús Sacramentado cuando ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas, donde vivió sus últimos 4 años de vida. Muchos se preguntan cómo en tan poco tiempo de vida religiosa, ella logró encaminarse hacia la santidad. Quienes la conocieron destacan que ella siempre fue una santa. A unos kilómetros del casco urbano de Villarrica, camino a la Compañía de San Miguel, se sitúa el monasterio de las Hermanas Clarisas. Allí vive la hermana María de Jesús, que fue alumna de catequesis de Chiquitunga. Ella cree que de alguna manera las enseñanzas que le dejó la beata la encaminaron hacia la vida consagrada. Su sencillez, el amor hacia el prójimo, su profundo amor hacia Jesús sacramentado son los principales recuerdos que tengo de ella. Nos enseñaba con dibujitos. Ella siempre tenía un guardapolvo blanco y el mismo peinado. Era una mujer muy alegre. Recuerda a la hermana María de Jesús. Emanuel González, ¿cómo estás, Emanuel? Gracias. Bien, Carlos, un gusto por saludarte también a vos, a Blas, a los televidentes. Así mismo, ya estamos también aquí en otro de los sitios, aquí participamos del cuerpo y sangre de los feligreses, la ya está prácticamente terminando también la celebración de la misa aquí en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde de tempranas horas llegaron aproximadamente a las 3:30 de esta mañana ya muchos feligreses de distintos puntos del país se acercaron ya al aeropuerto internacional. Justamente en este momento pueden ver en imágenes a un grupo importante de personas que llegaron de Villarrica. Así que de las 3:30 de esta mañana, bien temprano ya, justamente estas personas llegaron hasta el Silvio Pettirossi. Y para mencionar un poquitito lo que va a hacer Carlos, Blas y televidentes en lo que posterior a esta misa, está marcada justamente ya la caravana también para las 7:45. A las 7:30 horas se tiene prevista justamente la salida del aeropuerto y a las 7:45 ya el inicio de la caravana como tal hasta el monasterio de las Carmelitas Descalzas. Para tener un poco en cuenta lo que va a ser también el itinerario en ese sentido, hay que mencionar que la caravana va a salir de aquí, de este predio, y pasará por el viaducto de Madón. Irá hasta Molas López y luego va a estar girando a la derecha hasta San Martín y se entrará en 2 cuadras en contramano a Nuestra Señora del Carmen. Esto para llegar hasta el monasterio de las Carmelitas, aquí del barrio Las Carmelitas de Asunción. Ya estamos, como mencionaba, también dedicados a la parte final de la misa y se está preparando ya también para lo que va a ser esta gran caravana. Si bien mencionaba Carlos, justamente lo de Chiquitunga falleció a los 34 años, un 28 de abril de 1959. No se confirmaba esto también la hermana
de Chiquitunga que llegó bien temprano también aquí hasta el predio del aeropuerto para seguir toda la misa. Y bueno, ya también se está preparando para lo que va a ser la gran caravana del minuto más tarde. Estas son imágenes que estamos recibiendo desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Desde muy temprano compartíamos el trabajo de Denis Barrios, de Manuel González, desde ese sitio, acompañando la llegada de las reliquias de Chiquitunga a nuestro país. Esto va a tener, como decía Manuel recién, un recorrido desde el aeropuerto hasta las Carmelitas Descalzas. Mucha gente, Carlos, ¿eh? En el barrio de las Carmelitas, ¿sí? Mucha gente. Está fresquito, con temperatura agradable. Hay vientos del sector sur a 35 kilómetros por hora. Y estamos compartiendo datos y detalles con relación. Felizmente se portó el clima, porque si estábamos con la temperatura de ayer, imagínate a estas horas allí, a cielo abierto, con el sol. Pero bueno, el milagro de Chiquitunga, por lo visto, también se hizo sentir hoy para que la gente se sienta un poco más cómoda, más a gusto y pueda participar de este momento histórico. Denis, ¿algo más que podamos contar, por favor? Bueno, en este momento ya la parte final de la misa, la celebración eucarística, el saludo de la paz, Carlos, ya con todos los feligreses, las autoridades del Poder Ejecutivo, como decíamos, para agregar algo más ya a este momento histórico con respecto ya a las urnas directamente. Lo mencionábamos, son dos urnas, como podemos ver también, una de ellas para quedar en el oratorio de la Carmelita, Carmelitas Descalzas, en Asunción, la otra recorriendo el país, y las urnas diseñadas, en este caso, por las propias integrantes de la congregación de Asunción, con la ayuda de la arquitecta María José Chamorro, que están inspiradas en los claustros del monasterio, cuenta con arcos y contiene escenas de la vida de la beata, adornadas con sus característicos jazmines. Son muy notables estos detalles, muy significativos también, y creo que también que vale mencionar, primero que nada, al doctor Roberto Melgarejo, embajador del Paraguay en la República de Italia, el doctor también Alfredo Ratti, embajador del Paraguay ante la Santa Sede, el padre general Miguel Márquez, también de la Orden de las Carmelitas Descalzas, y el padre Marco Chiesa, también de la congregación, y este último postulador de la causa de Chiquitunga, que además de ser la primera beata paraguaya, ya está todo encaminado para que se pueda tener también la santificación a partir de lo ocurrido con el joven José Sabán, con el accidente aéreo. Ellos se encomendaron a Chiquitunga y también van a empezar a hacer las documentaciones correspondientes para poder santificar de esa manera. Solo se requiere un milagro para que justamente se haga esta santificación. Un solo hecho que puede hacer la diferencia, Carlos. Vi, o me pareció ver al presidente del Congreso y algunos ministros. Una palabra. Sí, señor. A ver, aquí está en un sector también las autoridades. Vamos al ministro de Cultura, al presidente del Congreso, al ministro Federico González. Repetía constantemente María Felicia, la ministra de Trabajo, nuestra querida de la niñez y la adolescencia, varias haciendo autoridades nuestras aquí, sus en este palabras. lugar especial. Obviamente el presidente de la República no puede hacer acto de presencia porque todavía está en cuarentena. Este es su segundo día de cuarentena luego de participar de la cumbre de la CELAC en México. Es cierto, por eso no está el presidente de la República esta mañana. Bueno, vamos a volver de ser necesario un poco más tarde a Denis y a Emanuel. Vamos a saludar al doctor Elio Marín. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Doctor. ¿Me escucha? Ahí atentamente. ¿Qué tal, doctor? Buen día. De nuevo, Carlos Báez hoy. Sí, ya nos vimos temprano, ¿eh? Sí, bueno, es cierto, doctor. Pero creo que vale la pena repetir esto que usted nos contaba y describía un poco más temprano a través de Radio 1 de Marzo y de Mega TV, doctor, con relación a Chiquitunga. ¿Tiene la gentileza de repetirnos, por favor? Sí, hay algunos datos interesantes sobre Chiquitunga, ¿verdad? Ella muere joven y aparentemente muere por una enfermedad infecciosa. Eso nunca se pudo llegar a determinar, incluso con los familiares, porque ella tiene varios familiares médicos.
De hecho, es hermana de un profesor muy prestigioso nuestro, el profesor Federico Bullari, ya fallecido, quien fue quien más le asistió a ella en toda su patología, ¿verdad? Y ella murió joven, alrededor de los 34 años, y considerando que aparentemente murió de un cuadro infeccioso, lo llamativo es que tantos años después ella se haya todavía, vamos a decir, quedado como reliquia ese cerebro que mucha gente ya conoce. Es un cerebro que tiene aproximadamente un octavo o un séptimo tamaño del tamaño original, porque está así bien pequeñito y petrificado, prácticamente como un puño, pero con todas las características propias de un cerebro, ¿verdad? Así que es así, es muy interesante eso, ¿sí? Incluso nosotros habíamos hecho una investigación con todo el grupo, hicimos una comisión ad hoc en aquella oportunidad donde estuvieron anatomopatólogos, estuvieron bioquímicos, porque tenía una especie de honguito ya para estudiarlo, y bueno, lo llamativo es que el cerebro estaba, vamos a decirlo, incorrupto todavía, ¿verdad? Petrificado, con todas las características anatómicas, pero incorrupto. Doctor, cuando usted hablaba esta mañana con nosotros, al concluir la charla, nos decía la gente, ¿qué explicación tiene eso? Si es que tiene alguna explicación. Sí, justamente es interesante ese detalle. Yo hice la investigación teórica, una hipótesis al respecto, que incluso fue presentada en la Academia de Medicina del Paraguay, y probablemente responde a un fenómeno de saponificación. Ese fenómeno de saponificación ya fue descrito incluso cuando alrededor de 3 siglos atrás de París mudaban el cementerio, y han encontrado que algunos cadáveres presentaban todavía muchas estructuras muy propias de un recién muerto, por decirlo así de alguna manera, ¿verdad? No estaban todavía muy destruidos, y ellos en aquella oportunidad ya estaban hablando del fenómeno de saponificación como fenómeno, ¿verdad? Y ellos se percataron cuando hacían el traslado de los cadáveres o de los restos del cementerio, cuando trasladaron el cementerio, ¿verdad? A las afueras de París. Y en esa época ya fue descrito eso, justamente. Y es un fenómeno bioquímico de saponificación. Ahora, nadie describe, y eso es importante que sepan, nadie describe que sea ese fenómeno se presente en el cerebro. Incluso nosotros estuvimos haciendo las investigaciones y contactamos a través del profesor Cubilla con un colega anatomopatólogo que específicamente se dedica a la tanatología, que es estudiar esto, en Estados Unidos, y él que estudiaba muchas momias, especialmente en la cordillera de los Andes, y él nunca habló y nunca vio un cerebro incorrupto con estas características. Eso era muy particular. Doctor, yo tengo una sola pregunta porque me llamó la atención. ¿Qué es un cerebro incorrupto? Un cerebro incorrupto le llaman al cerebro que se encuentra con todas las características. ¿Entiende lo que le digo? Con todas las características anatómicas. Intacto, a eso le llaman. Intacto. Sí, pero no es el término intacto, tendría que ser como se encontraría si hoy yo me quito un cerebro, ¿verdad? No llega a ser intacto, sino con todas las características justamente propias, vamos a decirle alguna cosa, de los cambios del tiempo, pero siguen estando, no están totalmente destruidos. A eso se le llama incorrupto. Doctor, un gusto siempre. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy gentil. A las órdenes. Un placer, encantado. Igualmente. Adiós, doctor. El doctor Elio Marín, neurocirujano, analizó el cerebro encontrado entre los restos de Chiquitunga y hace una descripción y la gente quiere una explicación. Sí, claro. Categóricamente. Bueno, tenemos que hacer una pausa. ¿Me avisa si tenemos algún compañero desde la Expo? Por favor, en un ratito. Quiero reiterar esto que tiene que ver con datos del tiempo en la capital del país y en el área metropolitana. Hoy, en coincidencia con el Día de la Juventud, cielo cubierto, 20 grados la temperatura del momento, soplan vientos del sur a 23 kilómetros por hora. Más temprano soplaba 35, 40 kilómetros por hora, ahora 23 kilómetros, vientos del sur-suroeste.
Y la temperatura máxima es esta más o menos, porque va a ir descendiendo. Y fíjense que para mañana, miércoles, la mínima 16, para el jueves la mínima 18, para el viernes otra vez 16 y para el sábado 17 grados temperatura mínima pronosticada. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Una pausa y en instantes vamos a hablar de lo que ya anunciábamos, Sí, la señor. bajante de los ríos, que está generando mucha preocupación y principalmente en términos económicos. Así es, la pausa esta mañana, hoy es 21 de septiembre, estamos en Mega TV a través del canal 15, a través del canal 615. Volvemos en un ratito, por favor. Y esta mañana le invitamos al señor Jorge Vergara, funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para que comparta con nosotros esto que realmente preocupa en diferentes ámbitos del nivel de los ríos. En un ratito saludamos y compartimos con él. Ahora presentamos este material, este informe con relación a esta situación. Las bajantes y las crecidas son procesos naturales y cíclicos en cualquier sistema fluvial, pero se transforman en noticia cuando exceden los parámetros normales. El río Paraguay llegó a 50 centímetros por debajo del cero hidrológico en el puerto de Asunción y está a solo 4 centímetros de la bajante más importante que se registró en 1944, cuando se registró la mayor sequía en toda la llanura pampeana y las presas brasileñas no estaban construidas. Los ríos de nuestro país y la región necesitan de unos 60 centímetros de precipitaciones para tener un indicio de recuperación. La navegabilidad del río Paraguay es mínima, las barcazas no pueden circular porque el calado no lo permite. Esto afecta duramente al comercio internacional. El país cuenta con una de las flotas de barcazas más importantes del mundo y con este tipo de situaciones trabajan con menos del 50% de la carga habitual y con mayor demora, produciendo millonarias pérdidas. El gobierno presentó una propuesta de contingencia para la navegabilidad al inicio de septiembre, en el que recomendó se realicen de manera más rápida los trabajos de dragado. El río Paraguay y Paraná se encuentran en niveles críticos de navegabilidad por la bajante extrema, según los niveles hidrométricos. Actualmente el río Paraná está cortado en el tramo que va desde Yacyretá hasta el río Paraguay. Con la ausencia de lluvias a lo largo de las cuencas de nuestro país, el río Paraguay podría bajar aún más, entre 10 a 15 centímetros, fácilmente según las proyecciones. El río Paraná es un poco más controlado. En este contexto, se llevan años estudiando la dinámica geomorfológica del río Paraguay. Desde la confluencia con el río Paraná, la bajante podría provocar, por ejemplo, el achicamiento de varios cauces hídricos secundarios conectados directamente al cauce principal del río. Esto generaría la pérdida de superficie lagunar y desconexiones entre cauces y efectos ambientales catastróficos. Jorge, gracias por venir. Buen día. Buen día, Carlos. Buen día, Blas. Buen día a toda la audiencia. Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, gracias por venir a compartir con nosotros. ¿Es así como decimos, bajante histórica del río Paraguay? Sí, estamos en una situación completamente no normal. O sea, es una situación crítica que ya llevamos 2 años. El año pasado rompimos el hidrómetro, o sea, se rompió el récord, y este año, pero por lejos se va a romper el hidrómetro. ¿Por qué decís por lejos, Jorge? Y porque ahí, como estaba diciendo el informe, probablemente de 10 a 15 centímetros se supere el récord. Esta situación en la cual estamos ahora, estamos en octubre del año pasado. Quiere decir que, y no se anuncian lluvias, por lo tanto, esto va a continuar bajando y vamos a llegar a niveles nunca vistos desde que está midiendo el caudal hidrométrico del río Paraguay, ¿verdad? Nosotros hablábamos, casi permanentemente hablamos con el señor Muñoz, y él nos decía, por ejemplo, en un principio, meses atrás probablemente, que septiembre podría ir regularizando esto con relación al nivel de los ríos, pero el mismo Muñoz un día nos dice, miren que tenemos datos de que esto, así como están las cosas, a lo mejor enero sería un mes como para regularizar. ¿Están así? Sí, es así, Carlos, es así. Nosotros tenemos los informes de la gente que está especializada en este tema. Inclusive tenemos los informes de la gente del Ministerio de Agricultura que verifica todo el tema de las lluvias. Y lastimosamente nuestra situación no es de mejora. No vamos a tener mejora en estos meses. Vamos a llegar probablemente a diciembre con los niveles históricos. Nosotros estamos hablando ahora mismo, estamos con relación al año pasado, repito, estamos a un nivel por lo menos 10 centímetros abajo y no hay esperanza de lluvia. Ayer estaba leyendo el informe que envió la gente del Ministerio de Agricultura para el tema de
de todo lo que es los sembradíos y compañía, y ellos nos dicen, no hay posibilidades de lluvia. Estamos bajo el fenómeno de la Niña, es un fenómeno cíclico. Entonces, este fenómeno, asusado probablemente por la intervención del hombre, que es algo que estamos viendo, que no podemos negar, esto está cada vez peor, y este ciclo va a tener que tener un tiempo de que vuelve a lo neutral, y luego pasamos al fenómeno del Niño, que es el fenómeno contrario a esto, ¿verdad? Pero en lo que ahora estamos viendo, no tenemos buenas noticias. ¿El río Paraguay está más complicado que el Paraná o cómo es eso? No, yo creo que el Paraná está más complicado que el Paraguay. El Paraguay tenemos navegabilidad, por lo menos, como estaban hablando ahí, ¿verdad? Hay un nivel de navegabilidad, tenemos en algunos... A ver, para que una barcaza completa navegue, necesitamos 9 pies, 8 pies y uno de revancha. En muchos lugares tenemos nosotros ese calado. El problema en algunos casos es el ancho del canal. Entonces, cuando el problema es el ancho del canal, lo que estamos haciendo a través de estas horas de dragado es intervenir en ampliar. Entonces, tenemos estos problemas en los cuales de repente, si llega solamente una parte puede pasar, y intervenimos para que puedan pasar mayor porcentaje de las embarcaciones. Pero en el Paraná, el problema no solamente es de sequía, el problema es de canal, de caudal. El caudal no viene. ¿Por qué? Y porque tenemos represado también agua arriba, tenemos muchos emprendimientos hidroeléctricos, muchos embalses, y por lo tanto agua no hay en el Paraná. Ese es el problema. Y cuando tengamos que solucionar, cuando tengamos que hacer el dragado, vamos a tener que pedir que nos liberen las aguas de la represa, ¿verdad? Entonces, eso significa cambiar menor producción de electricidad por navegabilidad. Ahora, así como se encuentran hoy los ríos, tanto Paraná como Paraguay, ¿qué tipo de barcazas ya no pueden navegar? Y las de 64 convoyes, ¿verdad? Esas son las que están... totalmente parados. Sí, tienen que fraccionar en algunos casos, o simplemente ya envían la mitad de esos 64, y eso llegan, ¿verdad? Y en algunos casos tienen dificultades. ¿Qué tipo de productos son los que se ven más afectados con esta bajante para ser transportados a través de las aguas, tanto del Paraná o del Paraguay? Y siempre los productos más delicados son, en primer lugar, el combustible, porque el combustible viene por el río, ¿verdad? Hay que entender que prácticamente el 85-90% de nuestra producción se mueve en el río. Nuestro principal medio o canal de comunicación es el río. Por el bajo costo. Claro, por el bajo costo. O sea, comparar el río inclusive con un tren o con una ruta, hay una gran diferencia. El río es brutalmente mucho más, porque generalmente es por gravedad que se mueve el río, ¿verdad? O sea, y lo que se va a ver afectado probablemente sean los combustibles, pero hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. La subida de los productos que traen, o sea, los fertilizantes. Nosotros vamos a entrar en época de cosechas y compañía, y ese es un punto que a nosotros nos preocupa. Por eso estamos trabajando en este tema de la navegabilidad. El transporte de los fertilizantes. El transporte de los fertilizantes. Ahora, ¿se corre el riesgo que se interrumpa? En el Paraguay yo no creo que se corra el riesgo de que se interrumpa. Probablemente lo que tengamos sí va a ser menor cantidad, o sea, el calado va a ser menor, y vamos a tener que entrar con embarcaciones más pequeñas. Eso va a haber, probablemente. No creo que se vea interrumpida. En todo caso, nosotros sí tenemos que tener seguro es lo que se llama el primer puerto de la hidrovía, que es Pilar. Si nosotros tenemos cubierto hasta Pilar, de confluencia con el río Paraná hasta Pilar, tenemos tranquilidad, porque allí pueden depositarse los productos. Claro, y después ya se terrestre. Y después ya se terrestre, ¿verdad? Sí, es que tenemos dificultades, pero nosotros ahora justamente estamos trabajando en los proyectos de dragado, y estamos enviando el dragado a la zona sur, ¿verdad? Que sería Cancha Larga, Pilar, Bermejo, Queso, toda esa zona que es muy... es una zona muy delicada, porque es nuestra entrada a la hidrovía nuestra. Ahora, la dificultad que se tiene o que se podría llegar a tener de transportar combustible, por ejemplo, por agua,
obviamente se tendría que ver opciones terrestres, ¿verdad? Y esto aumentaría el costo también e incidiría en el costo del combustible. Sí, indudablemente. Claro que eso es algo que por una cuestión matemática, como estás diciendo. Por ende sube todo después. Y claro, sí, eso puede verse afectado, puede haber una suba del combustible por el tema del sobrecosto que hay por el transporte, por el flete, ¿verdad? Eso vamos a ver que se dé cuando venga el producto y haya un sobrecosto en el producto. Entonces ahí se verá, ahí tendrán que ajustar, ¿verdad? Los que traen el producto primero por el transporte y luego los distribuidores seguramente son los que ajustan. O sea, hay Petropar y todos los emblemas, ¿verdad? Pero ese probablemente es la cuestión más delicada de todo este proceso. No, claro, lo que pasa es que cuando el nivel está así en estas condiciones, ya no se carga lo que se cargaba antes, ¿verdad? Todo se hace más lento. Exacto. Y eso evidentemente a la hora de hacer número aumenta el costo. Exacto, esa es la ecuación. La ecuación es que uno trae cierta cantidad de productos que ahora ya no trae y ya puede dividir por menos cantidad, entonces te sale más caro, ¿verdad? Ese es el negocio de la logística, del transporte, y eso es lo que hay que buscar en competitividad, ¿verdad? Traer la mayor cantidad y dividir los costos por la mayor cantidad de productos. ¿Y ese dragado tiene costo? Sí, tiene un costo. O sea, ¿se contrata a alguien o se hace con máquinas de...? No. Nosotros tenemos contratados 3 empresas que están trabajando a lo largo del río, porque nosotros podemos hablar del sur, que es un tramo bastante importante, ¿verdad? Porque están los puertos y compañías, pero también el norte. Nosotros tenemos navegación desde el norte que traen productos muy importantes a nuestro país, el cemento, por ejemplo, tenemos para la construcción es fundamental. También tenemos con Bolivia y con Brasil, Brasil y Bolivia traen sus productos, minerales, de repente soja, etcétera. Toda la producción también de Mato Grosso Sur depende mucho de nuestro río. Y nosotros hoy el Estado hoy está haciéndose cargo de esto. El Estado tiene 3 contratos, para 3 tramos del río, uno que va desde Asunción a Confluencia, otro que va de Asunción a Concepción y otro de Concepción hasta el río APA. Y estas empresas están trabajando ahora con por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Proyectos Estratégicos, que es la dirección que está a mi cargo, que lleva adelante este proyecto, con la fiscalización de la ANNP, que también está involucrada en esto, y estamos trabajando con el sector privado. El sector privado nos está diciendo principalmente, justamente Juan Carlos Muñoz, CAFIM, todo ese grupo, todo el equipo, Esteban Dos Santos, estamos viendo dónde son los pasos más prioritarios, dónde son más críticos. Porque nosotros tenemos 60 puntos críticos en todo el río, pero hoy tenemos que ser inteligentes y saber exactamente dónde tenemos mayor problema para poder avanzar en esos pasos. Puede estar más complicado. Puede estar más complicado. Puede estar más complicado, sin duda. Sí, pero para que esto se regularice, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, tenemos que tener más lluvia. Tenemos que orar y pedir lluvia. Pero lluvia no solo acá. No, tiene que haber lluvia allá arriba, en el Pantanal. Y luego en el Pantanal, después de 2 meses, se regulariza acá. O sea que, para que vean lo sensible que es este tema y lo mal que hemos estado haciendo. Generalmente en octubre es época de lluvia. Sí. Hasta marzo, más o menos. Pero así como están las cosas, pareciera ser que... ¿Qué es lo mal que estamos haciendo? Bueno, tenemos los incendios forestales en la zona del Pantanal. Eso indudablemente afecta al ciclo de lluvias también. Uno ve las quemazones que hay por acá, ¿verdad? O sea, indudablemente hay cosas que estamos haciendo mal en ese sentido y no se está cuidando la naturaleza como debiera y no está pasando la factura, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que reconocer. Por eso nuestra mesa de trabajo incluye 3 temas, ¿verdad? Uno es, en el equipo económico, uno el tema de la navegabilidad, pero la navegabilidad está también muy pegado al tema de los incendios forestales, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque los incendios forestales cambian los ciclos de lluvia, golpean los ciclos de lluvia. Y el otro que es el tema que está muy pegado, que es el tema del agua, la provisión de agua, que ahora estamos viendo. Por ejemplo, estamos trabajando para dragar las zonas donde hay toma de agua, porque las zonas están sucias por la bajante, por la cantidad de basura que se tira, por la cantidad de sedimentos que hay. Es una situación bastante compleja, hay muchos elementos allí metidos y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y estratégicos para poder
trabajar en todos esos frentes porque todos están interrelacionados y como nuestros recursos son escasos, no tenemos infinidad de recursos, tenemos que trabajar lo mejor posible para poder sacarle lo mejor a estos contratos. ¿Quiere decir entonces que definitivamente en lo que va de este 2021 no tenemos posibilidad de regularizar el nivel de los ríos? No, de acuerdo a los pronósticos no tenemos posibilidad. Así que vamos a tener que pelear en esta situación, vamos a tener que buscar la respuesta en esta situación, porque vamos a tener cuesta arriba de acá hasta fin de año. ¿Y cuándo sería más o menos? Por las predicciones que tienen ustedes. Enero más o menos estaría de vuelta. ¿Puede ser enero? Sí, puede ser enero. De acuerdo a lo que tenemos, que habría cierta cantidad de lluvia, no la que esperamos, pero por lo menos habría algo más. Con este escenario, ¿la provisión de agua potable también podría ser afectada o no? Sí, puede ser afectada, porque la toma principalmente de SAP es superficial, o sea, se toma del río Paraguay. Y hoy el día el río Paraguay está a niveles muy bajos, por lo que la toma no es efectiva. Y entonces necesitamos que las tomas de agua, inclusive el acueducto que está en Casado, no tienen los niveles para la toma de agua. Ustedes se están fijando, ¿verdad? Cómo están lugares increíbles que uno no pensaba que iba a ver el fondo, ¿verdad? Y hoy se ve el fondo. Entonces, el trabajo tiene que ver también mucho con eso, ¿verdad? La provisión de agua tiene que llegar a muchas zonas. Y no solamente eso, hay zonas en las cuales no reciben, no dependen de lluvia, el Chaco. Hay zonas que dependen también de tanques, ¿verdad? Y tenemos sequía, también se ha afectado la parte subterránea. Entonces, hay una situación que tenemos que enfrentar entre todos y estamos conformando todo este trabajo como se había manifestado y estamos haciendo frente a eso, ¿verdad? Jorge, gracias por venir a contarnos datos y detalles de esta situación. Es preocupante por diferentes razones, por diferentes motivos, desde el medio ambiente, la naturaleza, el sistema de comunicación, el traslado, el transporte. Eso tiene sus consecuencias en el costo, evidentemente, genera muchísimo perjuicio y los que están en este tema saben perfectamente cómo aumentó el costo, el nivel de costo y las consecuencias que uno tiene, ¿verdad? Y eso va a afectar tarde o temprano al bolsillo. De todos modos, se está trabajando, pero la posibilidad de que esto se regularice depende mucho de las lluvias que podamos tener, y sobre todo en el Pantanal, como para que esto vuelva a normalizarse. Es así, ¿verdad? Es así. Hiciste un excelente resumen de todo esto. Creo que acá dependemos mucho de las lluvias. Argentina está pasando por lo mismo, Brasil está pasando por lo mismo. Argentina estaba mirando los números que estaban haciendo y ellos tenían 2.500 millones de pérdidas ya, 2.500 millones de dólares en pérdida por la bajante de sus ríos, por los costos que están teniendo para traer. Así que indudablemente, seguramente cuando se hagan los números tendremos lo que significó para el país el costo de esta situación. Jorge, un placer. Gracias por venir a darnos detalles, como te decía, de esto que tiene que ver con la bajante histórica de nuestros ríos. Jorge Vergara es director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Acá me dice Soledad que el doctor Marín, que hablaba recién con nosotros, dice que el 27 de septiembre serán exactamente 10 años que se encontraron los restos de Chiquitunga. 10 años. Bueno, está Denis. Denis, contigo, por favor. Gracias, Carlos. En el momento en que ya se ha culminado aquí la celebración eucarística, a continuación ya la caravana, nos estamos acercando justamente a la caravana de vehículos que va a estar siguiendo el carro de bomberos, donde están ubicadas las dos urnas, donde están las reliquias de la beata paraguaya Chiquitunga. Ahí estamos viendo todos los vehículos desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, desde el estacionamiento, algunos con banderas celebrando este día especial. Las dos urnas que fueron ubicadas justamente en este camión de bomberos, una va a quedar en el monasterio de las Carmelitas Descalzas y la otra, la más pequeña que hayamos visto, va a estar entonces recorriendo todo el país, como así lo quiso la beata, para recordar también el recorrido que va a hacer la caravana. Saliendo del aeropuerto, pasa por el viaducto de Madame Lynch, las Camolas López,
luego va a la derecha hasta San Martín y entrará 2 cuadras en contramano. Nuestra Señora del Carmen hasta el monasterio de las Carmelitas Descalzas en el barrio, las Carmelitas de Asunción. Esta es la parte final también de la caravana que ya se va dirigiendo hacia el monasterio de las Carmelitas Descalzas. Así que esa fue la celebración que se vivió aquí en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y también la caravana se espera una buena cantidad de gente que esté esperando también para hacer el acto de presencia en el propio monasterio, y a las 18 horas nuevamente una misa, una celebración eucarística, nuevamente ya ahí con los restos, con las reliquias, mejor dicho, de María Felicia de Jesús Sacramentado, la Beata Chiquitunga, que también ya están las personas con intención de que sea santificada a través del caso de José Sabán, el accidente aéreo donde él fue el único sobreviviente, Carlos y Blas. Bueno, muchísimas gracias, Denis. Tenemos que hacer otra pausa. Estamos esta mañana, como todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 8 a través de Mega TV en los canales 15 y 615. Ya volvemos. Esta noticia que tenemos, Blas, en las últimas horas, se habla de un crimen en Itacurú. Mataron a un joven ingeniero, candidato a concejal de esa localidad, hermano de la viceministra de Agricultura, y se le atribuye, supuestamente, el crimen a un candidato de apellido Acosta y a su padre, que estaban prófugos hasta lo que nosotros teníamos esta mañana. Y el otro caso tiene que ver con, ¿recordás el mecánico que mataron en San Lorenzo? En Calleí. Sí. Bueno, hoy detuvieron en Caacupé a un joven de 22 años de apellido Diana Paredes, que es el que aparece con el arma en el video que se mostró también y que ya es de público conocimiento. Aparentemente, por lo que decía el fiscal Ortiz, una sola persona más falta para completar todo este grupo de gente que tiene que ver con el crimen. El de la estocada. Tuvo que ver con el crimen de este mecánico. Faltaría la captura del que propinó las estocadas. Que dicen que es el más importante, entre comillas, del grupo. Tenemos Expo Ganadera, ustedes saben, desde la semana pasada estamos compartiendo información. Edgar Britos está a propósito esta mañana. Hola Edgar, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Carlos. El saludo para Blas y ante todo, feliz día de la primavera. Igualmente. Día de la juventud, al gran plantel, el equipo joven de la Mega Cadena de Comunicación, que por sobre todo está sacando adelante este gran proyecto. Y como bien decías, estamos presentes en la mayor exposición, la mayor presentación de la genética de nuestro país. Y aquí en este lugar podemos observar los ejemplares de la raza Bradford. Están en total inscriptos 144 animales, pero en este momento están a punto de ingresar al campo exposiciones las hembras, al campo exposiciones Juan Carlos Pereira, para lo que va a ser esta jornada de juzgamiento. También aquí se encuentran los caballos criollos, digo bien, los mejores ejemplares que van a pasar a pista también para poder hacer esta presentación. Reiteramos, hoy jornada de juzgamiento, esto sigue en lo que es el cronograma de actividades de la Expo 2021, su edición número 75, luego de 2 años, nuevamente los productores vuelven a encontrarse aquí y paralelamente se desarrollan también actividades que tienen una convocatoria muy interesante, principalmente para los jóvenes, porque hablamos de jornadas de charlas, de capacitación, la parte técnica que es fundamental hoy día, el manejo y la inclusión de la tecnología también dentro de lo que son estas jornadas que se desarrollan aquí, estas actividades que se desarrollan aquí en esta jornada de la Expo 2021. Los mejores ejemplares, los caballos criollos que están también aquí, el mejor aliado del campo a la hora de realizar las distintas tareas, sabemos que es el caballo, la herramienta de trabajo para el campo, y reiteramos esto en minutos nada más. Vamos a tener nosotros los detalles también con las distintas entradas que tenemos para Mega Cadena, como así también para el canal de la producción, para acercarles los detalles. Un ambiente festivo, podemos decir, y podemos ver también a los jóvenes que están también siendo parte de lo que es este cambio generacional que se tiene hoy día, y a partir de esto nosotros vamos a tener una idea también de cómo estamos hoy día en materia de producción en nuestro país. Edgar, un abrazo, muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Edgar Britos, y esto que tiene que ver con esta exposición ganadera en la Asociación Rural del Paraguay. Blas, tenemos que cerrar, perdió Olimpia ayer, único colero
Yo creo que es un tema innecesario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Un tema innecesario abordarlo en estos momentos. Ya los muchachos de deporte, imagino, van a hablar del tema. ¿Qué se le va a hacer? El fútbol es así. Hasta ahora duele. Bueno, más coleros que nunca, Carlos. Más coleros que nunca, es cierto. Bueno, la invitación está hecha, como siempre, todos los días de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana aquí en Mega TV. Cerramos capítulo de este día martes. Feliz día de la primavera, feliz día de la juventud y hasta mañana.